Y en esta hermosa postal santafesina vamos a hablar con Maru Escobar. Buen día, Chechu, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Maru, barrio, Cabaña Leiva. toda la vida allá. Toda la vida allá. Lo considero mi lugar en el mundo y fue nacer en Cabaña Leiva da un significado para mí muy importante porque no es nada más ni nada menos que el fin de la ciudad o el principio, según para dónde te dirigís. Pero vivir en Cabaña Leiva para mí fue una gran oportunidad de vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente nací en el barrio que nací, que es, como te decía, el último en muchas de las cuestiones. En la línea de colectivo es el último porque no hay líneas, si vas a la ciudad, vas desde el norte para el sur. Y porque no solamente nací en Cabaña Leiva, sino que nací en el seno familiar conducido por mi mamá, que hizo de mi barrio un lugar mejor para vivir. No solamente me emociono porque me marca la vida, no solamente para mi hermano y para mí, sino que mi mamá y un gran acompañamiento de mi papá y de un gran equipo a través de su pasión y lograron mucho para vivir mejor. Bueno, evidentemente de tu mamá sacaste toda esa fuerza y toda esa militancia. Sí, el otro día hablábamos con una amiga que esto de la claridad en palabras, de poner desde dónde viene uno o por qué la política o por qué la militancia, lo puede también decir con palabras con más claridad, con mayor edad. Algunos piensan que soy más chica, pero ya tengo 37 años y en política desde que tengo noción y por elección desde que tengo 14. Y hoy puedo decir que yo me dedico a la política y logré jugar en primera, que es convertirme en una de los funcionarios del gobierno de la provincia después de muchos años sin gobernar nuestra provincia, por la claridad y porque mi mamá fue una gran allanadora de caminos. Ella siempre lo hizo desde el lugar de la pasión y del compromiso y del trabajo y la honestidad, pero fue un proceso que aprendimos juntas porque yo era su hija ya cuando ella comenzó a militar en la cooperadora de mi escuela y luego la descubre la política peronista barrial y la convoca. Aprendo y aprendí desde los 6. Y bueno, soy una privilegiada de vivir en el último barrio de la ciudad y pensar desde ese lugar y también de ser la hija de quien soy. Bueno, 12, 14 años para cuando empezaste a militar. Esto por un lado es como que corre y borra el mito de que los jóvenes no se involucran, pero a tan corta edad, ¿qué hacías? Bueno, a los 12 comencé en la vecinal de mi barrio y luego el movimiento solidario, que era en el barrio de mis abuelos, en el barrio de Los Hornos, con mis primos. Ellos hicieron 1 o 2 años, yo me quedé 8. Hicimos vacaciones de verano en APRIM, que es una institución de personas que hace un montón de trabajo solidario. Ellos trabajan con personas con adicciones, pero en el caso de nosotros nos prestaban las instalaciones y llevábamos niños del barrio y yo era coordinadora de la colonia con 14, 15, 16 hasta los 18, que comencé mi vida adulta, por así decirlo. Bueno, comunicadora. Comunicadora social, fue un esfuerzo enorme, familiar, mío, personal, estudiar en Paraná, trabajar, militar, siempre con la convicción de que en algún momento me iba a recibir y ya terminando por ahí esto de mi vieja, yo se lo debía a ella y yo ya era mamá cuando me recibí, la llamé y le dije, lo logramos. ¿Por qué elegiste la cultura para desarrollarte en lo que fue esta gestión de Omar Perotti? Cuando te hablaba del barrio, te hablaba de una mirada, o intentaba, o intento, siempre hablar desde una mirada amplia, desde donde uno viene. Y creo que la cultura es esa herramienta, ese poder político, esa gestión que atraviesa todos los ámbitos de la vida. La cultura es no solamente la cultura del entretenimiento, de ir a ver un recital, de poder pagar una entrada o no, o ir de manera gratuita y garantizar el acceso gratuito a un festival, por ejemplo, sino que la cultura es eso que nos atraviesa. La cultura
de cómo hablamos, de la cultura de qué vestimos, de con quién nos relacionamos, la cultura del fútbol. Tenemos en Santa Fe mismo atravesados por la cultura del río, de la pesca y el liso. Bueno, la cultura también es trabajo, la cultura es salud, la cultura es seguridad, la cultura es cuidar o no el lugar donde vivimos. Y desde aquel 10 de diciembre de 2019 hasta esta parte intentamos, o al menos desde mi lugar, trabajar todos esos puntos, la salud, la educación, el trabajo, el cuidado del espacio público, lo importante que es encontrarnos. Y ser santafesino y ser santafesina, viéndolo desde la manera cultural, porque de otra manera no se podría responder, che, ¿qué es ser santafesino? Creo que todo lo que podamos responder de manera rápida y sin pensar está atravesado por la cultura. Y desde la gestión, desde el gobierno de la provincia, desde el gran equipo que llevamos adelante el Ministerio de Cultura, nos ocupamos un montón también de rescatar. Este año es un año muy especial, y no lo hablo electoralmente, lo hablo que Santa Fe cumple 450 años, y no es un año más. Este año se celebran 40 años de democracia. Y desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, todo lo que pensamos en los espacios culturales del gobierno de la provincia, en las acciones militantes en los barrios, pensamos desde ese lugar. Cómo rescatar la historia santafesina, cómo no perder nuestra identidad, o cómo la transmitimos mejor, porque nadie la pierde. Se puede llegar a transformar, pero que lo podamos plasmar en actividades. Y sobre todo, cómo podemos celebrarlo, porque estamos en democracia. Te retomo una fecha que sin duda para tu vida es muy importante, la del 10 de diciembre de 2019, donde arrancaste este camino dentro del Ministerio de Cultura, atravesado por una pandemia. 3 meses después de haber iniciado todo este trabajo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué enseñanza te dejó en lo personal y dentro de la gestión en haber transitado la pandemia con todo lo que en lo que intervino, ¿no?, toda esta situación? Lo que me deja como experiencia, y creo que es adaptable a todas las cuestiones que nos marcan en la vida, sobre todo en la vida en comunidad, haber asumido con una idea y que a los 2 meses y medio, venga la pandemia más grande de la historia, o por lo menos de lo que podamos contar y rescatar nosotros y nosotras, que sin trabajar en equipo no se puede hacer nada, o no se puede hacer de la mejor manera. La verdad es que lo que más me llevo en lo personal es que cuando hay esfuerzos compartidos, cuando hay interés sobre el pedido del otro o de la otra, cuando uno acude al llamado, todo es más llevadero. Y nosotros trabajábamos en ese momento, al principio fuimos a Casa de Gobierno a ponernos a disposición del gobernador y a cumplir un montón de tareas que no estaban en el decreto firmado hacía 2 meses y medio atrás o 3, y a armar conferencias de prensa y llamar a bueno, no me va a salir la palabra, epidemiología, ahí está, a Carolina Q2, que no sé, estaba en mis contactos más frecuentes, hasta hacer un programa de televisión, producir un programa de televisión para llevar los contenidos a los niños y niñas que no podían ir a la escuela, que fue Educactiva. Educactiva fue un programa de televisión que nace en la pandemia y que, en lo personal, en mi vida había hecho un programa de televisión, y dije, sí, vamos. Y fue una de las experiencias más amorosas y ricas que me llevo por el trabajo en equipo. Las personas que sí sabían cómo hacerlo me dijeron, vení. Y desde mi mirada, desde la mirada del otro, barriendo el estudio, tomándonos la temperatura. Y así fue todo. La seguimos en vivo, la seguimos en casa. Celebrar el Día de las Infancias con un show de circo en cada uno de los espacios sin público, pero llevando un CD para que los vecinos y vecinas puedan verlo en sus casas, o en un pendrive, o acercarlo el link de YouTube para que todos nos podamos acercar. Fue
no sé, una experiencia que creo que quienes no vivieron la pandemia no la van a poder vivir. A mí lo que me llamó mucho la atención y fue una imagen que dentro de todo el momento de la pandemia me quedó muy grabada fue cuando se cerró la Redonda y se abrió como vacunatorio. Para mí fue como, ¿viste esas imágenes que te hacen encender los alertas, las alarmas? Decir, esto viene por acá la situación. Está heavy, sí. Me pasó particularmente con eso. Bueno, automáticamente que se toma esa decisión, que en ese momento la toma el gobernador, la ministra Martorano, Jorge Prieto, Jorge Lionch, nosotros como equipo, Mario Escobar y el equipo de La Redonda, nos pusimos a trabajar, pero absolutamente engranados, con un engranaje, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Género y Diversidad, con salud, con seguridad, porque si nosotros cedíamos el espacio, pero teníamos que trabajar sí o sí en equipo para que eso sea un lugar cultural y que no pierda esa capacidad de atracción. Ahí también se generó lo que fueron las intervenciones de los artistas callejeros, que se le dice los payasos, los clowns. Entonces, cuando fueron el momento de las infancias, los niños y las niñas, en vez de llorar, bueno, sí, lloran todos, hasta todos, yo lloro cuando me vacunan, digo, pero esta actividad cultural y alegre, música, videos, muestras fotográficas, fue un trabajo transversal, porque ir a vacunarse a La Redonda, ir a vacunarse a la Esquina Encendida y que el alero de acería en un día vacune 500 chicos y chicas con la primera dosis, no es un centro de salud. Y trabajamos fervientemente para que eso no se convierta en un centro de salud, sino que sea un espacio cultural que estaba militando la cultura de la salud. Entonces, desde ese lugar, desplegamos todos los esfuerzos. La Esquina Encendida cumplió 10 años y era un vacunatorio. Y les regalamos a cada uno y a cada una que iba a vacunarse un juego de mesa para que pueda jugar en familia o con amigos o con quien viviéramos, porque era reducido, con su, ¿cómo es que se decía? ¿Grupo de contacto? Sí. Bueno, qué bueno que nos vayamos olvidando de esos términos y que puedan seguir jugando. Contacto estrecho. Contacto estrecho. Puedan jugar y celebrar que pudieron ir, que accedieron a la vacuna gratuita, que Argentina y que Santa Fe se ocupó de la vida y que la cultura estuvo presente cada vez que ellos tomaban contacto con esa acción.